Bienvenidos al estudio de las horas de la tarde, cuando estamos hablando acerca de por qué creer en Jesús. Y el tema que vamos a tocar esta tarde de Viernes Santo es que Jesús es el Cristo, es un rey. Esta mañana mirábamos que Jesús es efectivamente el rey, que Él es el que viene como rey, que viene a tomar su reino. Cuando nosotros hablamos de Cristo y cuando hablamos del rey, tenemos algo que pensar, y es que unimos todo, unimos la palabra Cristo y solamente la concentramos en lo que nos han fijado en nuestra mente. Si yo les dijera a ustedes limonada, entonces ustedes piensan en agua, limón, azúcar, y si les digo helada, pues le echan hielo. Todo se imagina uno por lo que ve, escucha y por lo que han fijado nuestras culturas. Pero esta mañana prácticamente que derrumbamos un criterio acerca de Cristo, que Cristo es un rey, que Jesús es el que viene como rey a tomar su reino, que Él es el heredero de Dios. En la sesión de la mañana, únicamente para mirar desde el punto de vista, cuando uno entra a la Biblia a mirar cómo leer la Biblia, hay que mirarla con ese enfoque, que Jesús es el heredero de Dios y que hay una relación eterna. En esa relación eterna, cuando el Hijo decide tomar su reino, entonces Él decidió no tomarlo directamente, sino que decidió tomar un atajo que era hacerse hombre. Entonces creó a los hombres a nuestra imagen, a su imagen, a imagen de Jesús fuimos creados, y Él, tomando ese sendero, se hizo humilde. Y Él es el que, aunque siendo el Hijo de Dios, aunque viene como rey a tomar su reino, Él es el que se hace humilde delante del Padre. Así que, ¿cómo vemos nosotros a Jesús? ¿Cómo ve el Padre a Jesús? ¿Cómo ve los creyentes a Jesús? ¿Cómo ve el diablo a Jesús? Digamos que dependiendo la lente con la que cada persona lo vea, puede tener la vida o la muerte. Para unos es salvación y para otros es perdición. Gracias. Entonces, lo más lógico es que nosotros lo veamos con el enfoque teocéntrico, es decir, como Dios lo ve. Nosotros quisiéramos verlo solamente colgado en la cruz todo el año, pues bueno, digamos que esa imagen, les digo, hay que derrumbarla. ¿Por qué? Porque en uno de los mandamientos del Señor dice que no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. En Éxodo capítulo 20, y en Lucas y en Deuteronomio capítulo 5 lo pueden ustedes leer. El estudio es muy largo y en verdad les digo, vea, si nosotros no hemos leído la Biblia es un poco complicado, y si la ha leído pero tiene doctrina, se complica a veces un poco más. Pero si la lee y la ha escudriñado y más o menos ya tiene preguntas, este estudio le puede facilitar mucho más sus preguntas y cosas que de pronto usted no había visto ni se había imaginado, pues son las que Dios ha preparado para los que le aman, porque Dios nos las revela a nosotros por el Espíritu Santo. Entonces mi oración es que siempre el Señor les dé revelación y entendimiento, dependiendo del amor, el anhelo y el deseo de ustedes conocer a nuestro Dios y conocer a Jesús, porque ahí es donde está la vida eterna, en conocer a Dios y a Jesucristo. Entonces, si nosotros lo conocemos, no quiere decir solamente que lo conozcamos de vista, sino cómo nos relacionamos con Él. Y uno se relaciona con la persona, depende lo que sea. No es lo mismo, digámoslo así, relacionarse con un empleado que con un hijo, que con la esposa, que con el papá, que con el jefe. Todos tienen una relación, y aunque vivimos en una sociedad, debemos aprender a tomar esa relación. Las relaciones de este mundo nos enseñan también para saber cómo tratamos a Dios como Padre, cómo tratamos a Jesús como el Rey, cómo tratamos a Jesús como nuestro Salvador, cómo tratamos a Jesús como nuestro mediador, como sumo sacerdote, como amigo, como la verdad, como la vida, pero también cómo tratamos al Espíritu Santo. Entonces, en este enfoque de esta tarde de Viernes Santo, me ha parecido, yo creo, y al Espíritu Santo, que justamente nosotros podamos hacer este estudio, porque Jesús no solamente es el que viene a tomar su reino y viene como rey, sino que viene a tomarlo humildemente. Es decir, este estudio tiene el enfoque que es el que Dios quiere mostrarnos, acerca de su Hijo que viene como rey en obediencia. ¿Cómo es? Que viene como rey, aunque es el rey, Él es el que viene a obedecer. O sea, Él viene con una condición humilde, aunque Él es el heredero, pero Él escogió que Él, cuando se haga hombre, cuando venga como rey, aunque Él es rey y va a reinar en el cielo y en la tierra, Él es el que siempre va a obedecer
a Dios. Y lo va a obedecer para servir como mediador nuestro, y le va a obedecer para salvación nuestra, y lo va a obedecer para deshacer las obras del diablo. En todo. Entonces, en esta primera manifestación que la humanidad vio hace 2000 años, muchos no lo entendieron, y otros no lo han entendido, y otros lo han tergiversado, y otros lo han convertido en una religión, o lo han convertido en un misticismo, o se han apoderado de todas estas cosas para hacer inclusive sus riquezas, hacerse protagonistas, en fin, una cantidad de cosas. Nosotros queremos derrumbar todo este tipo de cosas y conocer la verdad, porque es que la verdad en cuanto a la revelación de Dios hace que nosotros seamos libres. Entonces podamos acercarnos libremente porque lo estamos viendo con el enfoque y con los ojos de nuestro Dios. Entonces, partiendo de que Jesús es el Hijo de Dios, es el ser igual a Dios, y que cuando Él se despoja viniendo del seno del Padre, Él entra en el mundo, y el universo viene siendo como una puerta de entrada para el reino de los cielos. Es decir, creó los tiempos para que en el momento en que Jesús se manifieste y nazca en el vientre de una mujer virgen, pues su nacimiento, desde su concepción, es una concepción santa, es el Hijo Santísimo del Dios viviente, es el ser igual a Dios, que viene a lo suyo. Así dice Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Así que a los que creemos en él, a los que le recibimos y creemos en su nombre, nos da la potestad, llegamos a tener la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta enseñanza es tan importante que si nosotros la podemos entender bien y asimilar bien, va a tener unos resultados, unos efectos en nuestra vida espiritual, con la cual usted puede acercarse a Él, ya conociéndolo en la primera sesión de esta mañana, que nosotros nos podemos acercar a Él como Rey, y respetarlo a Él como Rey, y obedecerlo como Rey, pero como en esta primera manifestación se manifestó de una forma humilde, entonces la gente lo menosprecia, y en este menosprecio es donde muchos caen en la trampa, y muchos nos han hecho caer en la trampa. Sí, efectivamente Jesucristo en esta primera oportunidad vino así, pero vino así porque cuando Dios le dijo al hombre que si comes del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás, pues ya el hombre estando muerto, entonces, ¿qué puede hacer Dios? Pues mire, si el que está hecho a la imagen suya, o sea, a la imagen de Jesús que va a venir, está muerto, pues lo más lógico es que si Él viene a este mundo y va a despojarse de su gloria, él creó el tiempo y creó la muerte. La muerte es el poder de Dios para el Hijo. Como digo yo, en Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, vamos a ver si me acuerdo, versículo 17, dice: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, que la muerte para Jesús no es la pérdida. Para nosotros es pérdida porque si nosotros morimos estando muertos espiritualmente, pues no hay más oportunidad. Y el tiempo de vida de la carne que estamos en este mundo, los límites que tenemos para habitar esta tierra es para que encontremos al que nos puede dar la vida. Porque cuando salió del huerto del Edén por la desobediencia, entonces él puso obstáculo, digámoslo así, para que no encontramos el árbol de la vida y le echáramos mano y viviéramos eternamente siendo pecadores o sin tener la posibilidad de recibir la gracia de Dios. Entonces Dios no solamente, no crean, no piensen que Dios hizo todas las cosas para que nosotros las disfrutáramos y que el hombre de pronto cometió el pecado, entonces, ¿qué hacemos? Entonces se reunió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, qué vaina, el hombre pecó, entonces ¿qué hacemos? No, pues entonces hágase usted hombre y sálvelos. Entonces ese evangelio es el evangelio humanista. El verdadero evangelio, les hablé, es el evangelio del arrepentimiento. Si nosotros tenemos como fundamento en la iglesia que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y que Él venía a tomar su reino, pero Él tuvo misericordia de las criaturas que fueron hechas a su imagen, que Dios no las quiso dejar a merced del diablo,
del príncipe de este mundo, del asesino, del mentiroso, del que nos engañó, del que nos dejó prisioneros en este mundo y que no quiere que nos vayamos de este mundo, sino que nos quedemos aquí para perecer con Él y para ser lanzados en el juicio con Él, como lo dice Mateo capítulo 25, versículo 41, ¿sí? Que le dijo, y dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, el fuego del infierno es preparado para el diablo y los ángeles, y el reino de los cielos es preparado desde antes de la fundación del mundo para los que recibimos la bendición de llegar a ser hechos hijos de Dios. Jesús dijo en el mismo 25:31: venid aquí, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que Dios tiene un plan. Si ellos llegan a caer, porque ahí está el príncipe de este mundo, y los llega a engañar y ellos mueren, pues entonces cuando tú te despojes de tu gloria, entonces los salvas. Es decir, como Jesús tiene esa potestad, que cuando Él venga a este mundo para tomar su reino, ¿qué necesita? ¿Qué necesitaría el Hijo de Dios? ¿Qué necesitaría el Hijo del Hombre, para entrar en su reino como el Hijo del Hombre? Pues necesita la muerte, porque si no muere, entonces Él nacería en una mujer y no podría entrar al cielo. Entonces Él necesita la muerte, y la muerte es lo que Dios le concedió. La muerte no sería la pérdida para Él, porque Él tiene potestad para poner la vida y para volverla a tomar. Ahora, que reciba el mandamiento de Dios para ponerla, por eso lo ama el Padre, porque Él, sabiendo que Él va a morir, el Padre le dice: pues no muera como mueren cualquier persona, no muera de viejito, muera más bien por la culpa de ellos, ¿sí? Si usted va a poner su vida, entonces dice que el Padre lo amó tanto, que el Padre amó al Hijo tanto, porque Él puso su vida para rescatar la nuestra. Entonces, como Él le propone al Padre: padres, yo puedo poner mi vida por ellos, entonces ya Él, teniendo ese sentir de Jesucristo, que quiere hacerse hombre y rescatar a los hombres, entonces ya lo recibe como mandamiento. ¿Está entendiendo? Es decir, que lo que se convirtió en el sentir de Cristo de rebajarse, hacerse hombre y hacerse humilde y obedecerlo hasta la muerte, esa muerte que Él tiene la potestad para ponerla, que nadie se la quita, sino que Él quiso entregar su vida para volverla a tomar. Al Él entregarla, entonces, como el Padre le concedió, entonces muera por ellos, ya se convirtió en un mandamiento, ¿sí? Por eso en Juan capítulo 3 versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que le dio el mandamiento. O sea, permitió que Jesús, cuando viniera a manifestarse como en la primera vez, que venía delante de Él, siendo el Hijo del Hombre humilde, no delante de los hombres, sino que los hombres reconociéramos que Él lo que está haciendo es un oficio para el Padre, para Dios el Padre, que le dio el mandamiento, que pusiera su vida. Ya que usted tiene ese sentir de entrar en el reino para obedecerme y entregar su vida, pues entonces ahorita entréguesela a ellos. Digámoslo así, no desperdicie no la entregue así porque sí. Ellos necesitan su vida. Entonces, si se va a despojar de la vida, entonces entréguesela, dele a ellos la vida. Pero ese mandamiento recibió el Padre, quiere decir que recibió el permiso. Entonces está diciendo así: este mandamiento recibí de mi Padre. El mandamiento es que ya cuando le da la autorización se convierte en mandamiento, que ese mandamiento, si nosotros no lo obedecemos, entonces nos perdemos. Concluye un poquito mejor, o sea, se entiende un poco mejor el propósito de la muerte de Jesucristo en la cruz. Bien, ¿por qué? Porque es que cuando nosotros lo vimos herido y azotado, abatido de Dios, entonces muchos, hoy, por ejemplo, hoy lo estaba viendo por la televisión, que lo ve Jesucristo como muerto, ¿no? Entonces todo el mundo dice: uy, pero pobrecito, ¿no? Y todo el mundo va y le besa los pies y ven las películas, bobas, en verdad, bobas. ¿Cómo va a llorar usted por quien le va a dar a usted la vida? ¿Cómo le va a decir usted pobrecito si Él tuvo ese sentir de entregarle su vida? Pobrecito, mire lo que dijo, miramos más bien Lucas, para que nosotros entendamos el sentir de Jesucristo con este mensaje. Capítulo 23 de Lucas, en el versículo 27. Y le seguirían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él, como las que ven las novelas, ¿no? Y las películas que están viendo de Mel Gibson, llorando. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén. ¿De Jerusalén por qué? Porque es la casa donde se provee la paz.
es que lo que él está viendo es, ellos están esperando que nacieron de Jerusalén, que están buscando la paz de Dios. No lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días que dirán: bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotras, y a los collados cubridnos. Porque si al árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Es que mire, creo que, no sé si me entiende. ¿Cómo va a llorar uno por Jesús? ¿Por qué no llora por sus hijos que no han encontrado a Dios, que no han encontrado al Rey, que no han encontrado el que va a dar su vida en rescate por nosotros? Mateo capítulo 26. Perdón. Sí. Capítulo 10 de Mateo, versículo 28. Mateo, es que tengo la palabra en mi espíritu, pero me toca buscarla porque no recuerdo bien exactamente. No memorizo la Biblia, sino entiendo. 28, capítulo 10, 28 de Mateo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, ¿quién? Cuando yo era niño pensaba que era el diablo. Usted no pensaba lo mismo. Yo pensaba que el diablo me llevaba para el infierno. Si lo sigo, claro, él me muestra el camino para el infierno. Pero el que tiene la potestad de juzgar a vivos y muertos, y por la desobediencia de no creer a recibir la vida que Jesús nos dio, que nos da, entonces más bien témale a él, porque tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo, después de que una persona, después que haya recibido el conocimiento de la verdad, luego tuviere por inmunda la sangre del pacto y pisoteare al Hijo de Dios. Cosa tremenda sería caer en manos del Dios vivo. Es decir, a veces la gente no entiende qué es el pecado de blasfemar al Espíritu Santo. En cierta forma es cuando yo estoy predicando esto y las personas lo que dicen: este debe ser un hijo del diablo, esto lo está haciendo por Satanás. A mí muchas personas me lo han dicho, y sin embargo yo digo: yo no voy a decirle nada, ni voy a orar por él, porque dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este mundo ni en el venidero. Entonces yo no oro por ellos, yo oro por los que están perdidos, por los que no lo han encontrado, por los que no entienden, por las ovejas, los corderitos que el Señor me ha entregado, por los que tienen el corazón limpio, por los que están aprendiendo. Y yo siempre estoy orando: Señor, ayúdalos a entender mejor, porque es verdad que si yo no entendiera esto, ¿cómo podría enseñarlo? Y si ustedes ya lo supieran, pues no necesitarían que yo les enseñara. Pero el Espíritu Santo es el que enseña de pecado, de justicia y de juicio. Y en el nivel espiritual, depende del don de fe a que a cada uno se le ha dado, pues cada uno lo administra. Y si a mí me da una fe más grande, pues yo quiero compartirla, porque el Señor conmigo ha sido muy generoso. Entonces Él dice que el que da abundantemente, también abundantemente cosechará las almas. Y si a uno da fruto, entonces me quitará también lo malo para que lleve más fruto. Y lo que yo quiero es seguir dando más frutos para el Señor. Entonces no soy tacaño en la enseñanza, porque entiendo que yo debo temer también al que puede coger mi espíritu y lanzarlo al infierno. Ay de mí si yo no lo hiciera, ay de mí de los que se desvían y se pierdan. El lema para nosotros en esta cuarentena que tuvimos en mi familia, con mi esposa y mis hijas, es Judas capítulo, versículo, ¿qué es? 20. Voy a leerle el lema para que usted también lo entienda, qué es lo que estamos haciendo. Yo lo he compartido quizás, dice Judas 18, dice que en los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Es hasta el versículo 23.
Entonces, este oficio de poder abrir los ojos de los ciegos y que el Señor les permita, les conceda. Yo no estoy, si hubiera un ciego, pastor, ore porque está ciego, y yo oro para que recobre la vista, pero ¿qué sacaría yo que ahorita sí pueda ver si no puede ver la gloria de Jesús, si no puede conocer a Dios, si no puede ver espiritualmente la sangre, si no puede ver que Él es el Rey, si no puede ver que Él es el Hijo de Dios? Es que para ver la gloria de Dios no se necesita haber visto la luz del día, sino verla espiritualmente. Sino que los ciegos de este mundo hacen que no puedan ver con los ojos de Dios. Por eso, cuando él sanó a un ciego, entonces le dijo, o sea que nosotros somos ciegos, dijo, porque ustedes han dicho esto, entonces el pecado permanece en ustedes. ¿Por qué? Porque no pueden verlo a Él como el Rey, no pueden verlo como el Cristo, no pueden verlo como el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que ver que en la primera manifestación de Jesús, aunque Él es el Rey, estaba viniendo a tomar su reino humildemente, y eso lo vamos a ver en la palabra, ¿sí? Obedeciendo hasta la muerte. ¿Por qué? Mateo capítulo, vamos a mirarlo en los tres evangelios, por lo menos rápidamente, pues es mucho, ya les digo, hay mucho para hablar, ya llevamos 20 minutos y no sé si sea demasiado largo, pero quiero que sea un poquito más despacio, de pronto con menos citas bíblicas, pero leyendo un poquito más. Y podemos comprender un poquito más. Recuerda que ayer quedamos en que primero lo juzgaron los fariseos y los escribas, o sea, los que debían conocerlo como Cordero perfecto, y entonces dijeron que sí, que si eres el Cristo, pues entonces dínolo. Pero al día siguiente, o sea, el Viernes Santo, después de que Pedro lo negó, que fue la reflexión de esta mañana, entonces llevaron a Jesús ante Pilato, ¿sí? Versículo 11, Mateo capítulo 27, versículo 11. Mateo 27, 11 dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús les dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilatos entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravilló mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisieren, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilatos: ¿A quién quiere que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengan nada con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadían a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador y les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿Qué pues haré con Jesús llamado el Cristo o el Rey? ¿Sí? Todos le dijeron a una: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho. Hasta Pilatos reconoció que no había cometido pecado. O sea, ahora vamos a explicar esto. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondió todo el pueblo y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y hasta hoy en día se ve cómo han sufrido. Por ellos mismos están diciendo: no, sí, tranquilo, que nos cobren la sangre de él. Bien, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y escuchen muy bien esta parte, porque esto es lo importante de lo que se hizo el viernes. En cuanto a los ojos de Dios, y luego otra cosa es lo que vieron los hombres. Lo que vieron los hombres fue hacerlo crucificar, porque él había blasfemado diciendo que era un rey. Entonces, como no quisieron recibirlo como rey, tampoco lo quisieron recibir como pastor. ¿Se acuerdan la enseñanza de ayer? Entonces tampoco lo van a recibir como mediador, tampoco lo van a recibir como sumo sacerdote. Pero entonces vamos a mirarlo desde el punto de vista como rey. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda una compañía, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata
y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y golpeaban en la cabeza. Es decir, Jesús escogió este camino. Jesús escogió el camino de tomar un reino obedeciendo al Padre hasta la muerte y muerte de la cruz. El hecho de que le hayan puesto una corona de espinas no quiere decir que él no estaba siendo coronado en ese momento, sino que se estaban burlando de él. Sin embargo, estaba cumpliendo una parábola de Abraham cuando le dijo que sacrifica a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y tráelo en sacrificio. Y cuando fue a sacrificarlo, el ángel le dijo: no temas, porque ya he entendido que temes a Dios. Entonces no extiendas tu mano sobre el muchacho, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente, hablando de Jesús, porque Jesús es el que viene por la simiente de Abraham, es de la simiente de la mujer que luego pasa por Abraham y que luego sale por María y José, ¿sí? Esa es la simiente por donde viene el rey. Por eso el libro de Mateo comienza: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, porque él es el que viene como rey. Ellos estaban esperando el rey, hijo de David, de la promesa que Dios le había dado también a Abraham, ¿sí? Entonces, como viene como rey, se imaginaron que él iba a venir en un caballo blanco grande y a pelear con todos para ser el gran rey. Y hasta Pedro dijo: tú eres el Cristo, el rey, ¿sí? Eres el Hijo de Dios. Y ¡ush! ¡Qué maravilla! No, si yo soy el rey, si yo soy el rey. Pero es que mire, tengo que cumplir otra misión para Dios. Pero Pedro no estaba ciego de eso. Todo el mundo estaba ciego de eso. Nadie sabía que ese rey venía a tomar el reino humildemente, y que los pecadores, porque dijo: he aquí, el hombre será entregado en manos de pecadores. ¿Por qué en manos de pecadores? Porque los judíos consideraban que nosotros, los gentiles, no teníamos la ley, por consiguiente éramos pecadores. Por eso ellos no podían matarlo, porque el mandamiento decía: no matarás. Cuando lo fueron allá, dijo: pues crucifíquenlo ustedes según la ley. Dijo: no, es que la ley a nosotros nos impide. Está en Juan. Para no dar tantas citas bíblicas, ustedes búsquenla. Busquen los 4 evangelios lo que estoy diciendo. Nos demoramos menos y nos enrolamos menos también. ¿Está entendiendo? Lo importante es que esté entendiendo. Cuando Jesús está frente a Pilato, él sencillamente está teniendo una actitud de que sí soy el rey, pero ellos se están burlando de mí, pero yo estoy tomando mi reino. Y lo vistieron como un rey, y le pusieron una corona, y le dieron un cetro, y se arrodillaron ante él los pecadores. Pero Cristo murió fuera de Jerusalén. Entonces, cuando él lo escarnecieron y se burlaron de él, entonces también le decían: bueno, pues si es el Cristo, el rey, pues miremos a ver. Bueno, vamos a mirar esto. Recuerde que le hincaron la rodilla, se burlaron de él, pero nosotros estamos completamente confiados. Usted imagínese este plan ante los ojos de Dios. Los hombres, las mujeres llorando: ay no, que por favor no. En las novelas: no llore. El Espíritu Santo: hazlo, fuerza. Y le envió ángeles para fortalecerlo. Padre, si es posible, pase a mí esta copa. Es que morir como un pecador, qué vergüenza para ti. ¿Cómo es posible? Y orando tan profundamente que si era posible librarlo de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué? Porque Dios no obró liberándolo de esa muerte, sino que cuando ya dijo: bueno, si no se hace como yo quiera, hazlo como tú quieras, yo vengo a cumplir tu voluntad. Pero Dios no vio otra manera de rescatar a la humanidad, que aunque Él es el rey, aunque Él es el Hijo de Dios, pues Él no le respondió. Le dijo: Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y caer en la tentación que el Señor le dijo a Pedro que ore para que no caiga en la tentación, es que después que Él muera, no piensen que Él es un rey muerto, que es lo que están haciendo pensar hoy todo el tiempo, que nos dice que quién es el Cristo y usted un crucifijo muerto. Es como si hubiera sido la derrota de Dios. No, Dios, el fracaso de Dios. No fue ningún fracaso, todo lo contrario, fue el triunfo de Jesús, que venía a pelear contra el príncipe de este mundo, que es el diablo. Miremoslo mientras tanto, un momentico deje ahí y vamos a mirarlo en Hebreos capítulo 2.
No estamos en el sermón de las 7 palabras. Estamos hablando que Él, eso que hizo hace 2000 años, más de 2000 años, muriendo en la cruz, es delante del Padre. Esa muerte es recibiendo su reino delante del Padre, aunque los hombres menospreciaron que era el Rey. Hebreos capítulo 2 versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, o sea, de los que obedecen, ¿sí? Entonces, si usted quiere obedecer a Dios, usted sencillamente tiene que creer que Él en esa primera venida está obedeciendo al Padre. O sea, ya como el sentir de Él es dar su vida, y Él, si el Padre no le dice que sí, si el Padre no aprueba esa muerte, si no aprueba que tengo el poder para ponerla y volverla a tomar, y si el Padre no le dice, si el Padre dice no muera por ellos lo van a matar, no, ¿cómo va usted a morir por esos miserables que lo van a matar así como, ¿sí? Pero cuando el Padre le concede que como usted tiene el poder para poner su vida, que nadie se la quita, sino que la puede volver a tomar, entonces cuando usted se la quita, entréguesela a ellos, y más bien yo lo resucito de los muertos, yo le doy mi vida. ¿Por qué? Porque la gente, precisamente, el testimonio es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, no que Él se levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque es que Dios lo que quiere es quitarnos a nosotros el temor de la muerte. Con su muerte nos está llevando a entender que nosotros podemos ser librados de la muerte, que aunque Él es el Rey, pero Él está obedeciendo y ustedes están muertos, vamos a tener una cita en la cruz del Calvario. Vamos a ir todos a la cruz del Calvario y vamos a ver qué es lo que Jesús está haciendo para obedecer al Padre, que lo vino a obedecer hasta la muerte, y esa muerte de la cruz. ¿Por qué? Porque es que la cruz es la muerte que se tenía como la muerte de los malditos, porque dice la Biblia, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Es decir, que la muerte era la muerte maldita. La muerte en la cruz es la muerte que no se quería recordar, la muerte en la cruz. Por eso los judíos no creen en Jesús, es porque no pueden creer que un hijo de Dios, ni siquiera un profeta, si hubiera sido profeta, aunque dicen que más bien fue un profeta, pero no creen en esa muerte, y mucho menos creen en la resurrección, mucho menos creen en la resurrección. Entonces no van a creer que el Hijo de Dios Santísimo haya muerto como un maldito. Ellos piensan que murió como cualquier pecador, que era hijo de María y de José, pero nosotros sabemos que fue hijo de Dios, porque fue a través de una mujer virgen. Entonces, si es hijo de Dios, pues es hijo de Dios Santísimo. Entonces, ¿su muerte qué es? Es la muerte santa. Es una muerte santa. Es una muerte que, aunque está en la cruz del Calvario, está tomando el lugar de los que recibieron la maldición del diablo, porque tener la muerte es ser uno maldito. Cuando el hombre pecó, Dios le dijo a la serpiente: maldita serás entre todos los animales y entre todas las bestias del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Arrástreselos si quiere, lléveselos, ya los tiene muertos, son suyos, mátelos. Pero los que crean en Él, a los que le recibimos a Jesús y los que creemos, los que lo recibimos como Rey, aceptamos su palabra como Rey. Es que la gente piensa que recibir a Jesús es decirle: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador, pero no le obedece. Recibirlo es aceptar que Él es el Rey, eso es recibirlo. Beber la sangre es aceptar la sangre que se derramó en la cruz del Calvario como una evidencia de que Él perdió su vida, que Él entregó su vida hasta la muerte, que Él no se desmayó, sino que lo último que hizo fue decir: perdónalos, no saben lo que hacen. Es porque no saben lo que hacen, y hay muchos que van a morir sin saber lo que hacen, es decir, lo que Dios hizo por nosotros. Lo están matando y cada vez se olvidan de Él. La muerte de Jesucristo en la cruz es una muerte que los judíos tenían para olvidarse de las personas. La muerte en la cruz es una muerte que no quisiera uno recordar. Si algún familiar de nosotros muriera en la silla eléctrica, ¿cómo va a sentirse uno orgulloso de decir: ¿cómo murió su papá? No, a él lo pusieron en la silla eléctrica. Uy, ¿acaso qué hizo? No, a él le pusieron una inyección letal. Uy, pero entonces, ¿qué fue lo que hizo? Es algo que no se menciona, es que ni siquiera la gente quiere mencionar cuando muere de una muerte tan difícil, ¿no? Cuando murió en un atraco, cuando murió en algo malo. Pero Jesucristo, cuando fue a la cruz,
Él no murió como nos muestran con un trapito. Ahí dice que lo desnudaron. Ahí lo desnudaron completamente, porque esa era una muerte vergonzosa. Él tenía que pasar la vergüenza delante de todo el mundo. ¿Qué tal decir? No, ahí tápelo para que no van, porque qué vergüenza con las mujeres. No, él fue avergonzado, y él tomó nuestro lugar, porque el pecado es una vergüenza, la muerte es una vergüenza, y la muerte como un criminal o como un pecador es una vergüenza. Entonces es para que no se recuerde más ese nombre. Pero nosotros recordamos, nosotros entendemos que para los judíos es una locura. Para los judíos es un tropezadero, la cruz es un tropiezo, y para los gentiles es una locura, no puede entender. Pero para nosotros, ahí es donde encontramos el poder de Dios para salvación. ¿Qué es la salvación? Entonces, ¿qué nos está efectuando? Vamos a ver. Mateo 27. Capítulo 27, versículo 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre su ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. El Rey de los judíos. Pero, ¿dónde está eso? Éxodo, me suena eso y lo acuerdo. Creo que es Éxodo 28, no me acuerdo, donde dice que pondrá, que será Santo de Jehová. Santo, Éxodo 28, es que, espérate a ver si me acuerdo. Sí. Éxodo capítulo 28, vamos a ver, sí. Versículo 35. 35, y está sobre la 36. Dice así: Éxodo capítulo 28, versículo 36. Y harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello: santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieron consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre la frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Esa es una diadema dorada, que en lugar que ese era el de sumo sacerdote, porque Jesús está tomando ahí un oficio que, aunque es rey, viene a ser sacerdote, que está mediando por nosotros. Y esa diadema quiere decir santidad a Jehová. Pero a él le pusieron su causa escrita, que decía: este es el Rey de los judíos, este es Jesús, Rey de los judíos. Quiere decir que eso que estaba haciendo él es la muerte santa, no es la muerte de un pecador. Es la muerte que Dios le concedió a él para que fuera nuestro Salvador. Es decir, para que cada vez que usted cometa los pecados, usted pueda ir delante de él y tenga a quien confesar sus pecados. Usted no tiene que ir ante un hombre, sino que cuando Dios lo resucitó de los muertos, le dio el oficio de ser como el sumo sacerdote, que iba a entrar en el reino de los cielos, no solamente como rey, sino como único mediador entre Dios y los hombres. Y ese oficio es precioso. Ese oficio de su muerte es una muerte que está mediando, que está diciendo: perdónalos. No saben lo que hacen. Y no solamente no saben lo que hacen cuando lo matan, sino que no saben qué hacen con su pecado. ¿Qué hacen? La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz no es una muerte que Él perdió, como lo quieren mostrar, como un perdedor en la cruz durante todo el año, y solamente lo bajan un día al año para hablar de su resurrección. La muerte de Cristo es la muerte, así es, que tenemos que borrar de nuestra mente. Todos los que recibimos la gracia solamente le damos gracias porque Él hizo esto, y vamos a decirles únicamente que el pecado original, escuchen bien, que el pecado original no se pide perdón. Por el pecado original de la desobediencia solamente se cree que ahorita en la obediencia de otro nosotros somos justificados. Primera de Corintios, como que es que lo dice.
Así como uno desobedeció, el otro obedeció. A ver si me acuerdo dónde está. No, creo que es Romanos 15, creo que es Romanos 5, así como uno obedeció. Romanos 5. Sí. Romanos capítulo 5, versículo 17. Dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es decir, Jesús es el que viene a obedecer al Padre y Él toma como justicia su obediencia. Que Él dijo: mire, voy a darle la vida, voy a dar mi vida, yo vengo como rey, yo vengo como príncipe. Entonces como rey de reyes, y también se convierte en nuestro pastor que nos lleva y nos guarda en este mundo, y también es el sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero Él vino a destruir las obras del diablo para quitar del imperio al que tenía el imperio de la muerte. Es que lo más precioso es entender que Jesucristo venció sobre la muerte, que Él no quedó muerto, que Él murió, pero Él no se quedó allí. Porque por la obediencia de Él, como Él obedeció, Dios el Padre lo resucitó. Si Él no hubiera obedecido, no hubiera resucitado de los muertos. No hubiera. Romanos capítulo 1. A ver, Romanos capítulo 1. Mire, Romanos capítulo 1, versículo 4. Vamos a leerlo desde el 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por los profetas en las Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor, o sea, nuestro Rey. El Jesús Cristo quiere decir Dios con nosotros, pero siendo Rey y Salvador, ¿cierto? Y mediador. Eso se llama, todo eso incluye a Jesucristo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, o sea que venía como rey, pero para ser un rey eterno, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es decir, si vamos a hacer una procesión, estamos mal. Si estamos viendo la película, ¿no les parece que es mejor esta película? En verdad, se los digo con todo mi corazón. Es que no hay cosa más preciosa que uno, por medio del Espíritu Santo, entrar a ver las cosas con los ojos de Dios el Padre. Ver a su Hijo con esa humildad cuando entró a Jerusalén diciendo: he aquí tu rey, montado sobre un pollino de asna, manso y humilde. Es decir, la primera manifestación en obediencia al Padre, como el Hijo del Hombre que viene a obedecer. Y lo viene a obedecer. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que para entrar en ese reino se despojó a sí mismo. Se despojó de su gloria, tomando forma de siervo, o sea, viene a servir a Dios, hecho semejante a los hombres, porque participó de carne y sangre para librarnos de la potestad del que tiene el imperio de la muerte, y estando en la condición de hombre se humilló para recibir su reino,
aunque con burlas, aunque le pusieron una corona fue de espinas, aunque le daban con el cetro y que lo escupieron y le pusieron su manto de púrpura, Él estaba tomando su reino, humildemente. Ese fue el sentir que hubo en Cristo Jesús, obedecer al Padre. Por eso en esta primera venida es la humillación ante el Padre, que la gente no entiende que fue una humillación ante el Padre, y en esa humillación solamente tenemos que entender que aunque es el rey, está librando una batalla contra el imperio de la muerte, es decir, el diablo, para despojarlo del poder que tenía sobre la muerte y librarnos a nosotros, todos los que tienen miedo a la muerte por la pandemia o por cualquier cosa, librarnos de la potestad de las tinieblas y hacernos un lugar en la casa del Padre. Pero la gente sigue todavía amando este mundo y no lo ve como el rey que viene a rescatar mi vida, y que yo ahorita puedo recibir el poder y la autoridad de Él, ser hecho un hijo de Dios para seguir batallando contra la potestad de las tinieblas. Ahora lo vamos a ver. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, por la resurrección de Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Rey, el Señor. Ante Él se doblará toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra. Pero no llore por mí, Dios. Llore por usted, llore por sus hijos, porque si esto están haciendo ahora que les estoy dando la vida, ¿qué no harán cuando ya no puedan tener, cuando ya no haya quien predique, cuando esté todo seco? ¿Acaso cuando Él venga habrá fe? ¿Habrá predicadores con el Espíritu Santo? Y luego cuando venga el día de la ira van a decir: uy, piedras caigan sobre mí y líbranos de la ira del que viene con gran ira, porque la segunda venida sí va a ser con ira, va a ser con vara de hierro. Arrepentirse, es decir, el Rey viene pronto. El Rey, el que vino humildemente, la próxima viene con poder y gran gloria. Por eso los evangelios están diciendo es de la segunda venida de Él. Amados los unos a los otros es poder hablarle a la gente que se arrepientan, que puedan creer que Jesús es el que viene como Rey, que en su primera manifestación viene como el Hijo del Hombre para poner su vida en rescate a los que crean en Él. Ese mandamiento recibió del Padre. Mire, tome su reino, destruya las obras del diablo, pero y los que quieran creer, los que crean en usted, pues fácil, es más fácil. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y entrar en el reino siendo hijos de Dios. No como algo supersticioso de: Señor, te recibo en mi corazón. Si no recibe la palabra, no la obedece. ¿Cómo va a decir que lo recibe en el corazón si recibe el mandamiento y no obedece? Es que el mandamiento de Jesús es que entra a mi corazón y lo obedece. No es que yo haga una oración para recibirlo a Él. Es que uno no recibe a Jesús en el corazón. Uno pide al Señor es que después de haber creído reciba el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo entre en mí, porque es igual a Él. El Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo entra, es que recibo verdaderamente la naturaleza divina como un hijo de Dios, para que sea formado en mí un Cristo. Pero con una oración, embolatando a la gente: venga, yo le regalo este tintico, pero usted repita conmigo esta oración: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que moriste por mí en la cruz, y te recibo en mi corazón y anota mi nombre en el libro de la vida. Y además, con tal de tomarse el tinto, dice lo que quiera. Pero entonces por eso, ya recibió a Jesús en su corazón, hizo la oración de salvación. Si confiesas con tu boca, si confiesas, si la confesión pública ante todo el mundo es decir que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre, y testifica que Jesús es el Cristo, pero que Él cuando murió la primera vez, cuando Él murió, no va a morir por segunda vez, cuando Él murió, cuando vino la primera vez, vino humildemente montado en un asnito, y se humilló ante el Padre para obedecerlo hasta esa muerte, para que esa vida nos fuese entregada a nosotros, para que la vida que estaba en Él, que está en su sangre, porque donde está la sangre está la vida. Cuando la persona pierde la sangre completamente, pierde la vida. Y cuando traspasaron a Jesucristo y vieron que Juan estaba ahí y encontró que había agua y sangre solamente, ya estaba muerto. Quiere decir que él dio su vida hasta lo último, nos amó hasta la última gota de su sangre, quedó acá. Él murió ciertamente y Juan fue testigo. No vamos a leer todo eso, usted por favor lea en los 4 evangelios en este enfoque del Hijo de Dios que viene como Rey, pero que también está haciendo la voluntad del Padre de poner su vida, que nadie se la quita, sino que Él mismo la está poniendo, y Él tiene poder para ponerla y para volverla a tomar. Pero Él la tomó cuando el Padre también lo resucitó de los muertos. O sea que Él ya no murió, Él ya no vive por su vida, sino por la gloria del Padre. Así dice Romanos. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que Cristo murió.
¿cierto? Y que fue enterrado, como dice la Escritura. Entonces, si Él fue enterrado y luego resucitó de los muertos para vencer, para triunfar sobre el que tenía el imperio de la muerte, o sea que le hizo muecas al diablo, le sacó la lengua al diablo. Yo les digo una cosa y preparen ustedes algo, se los digo con lo que decía, estábamos leyendo esta mañana Mateo 26. Nuestro Señor nos enseña para que tengamos nosotros el mismo sentir que había en Él. Perdón. Complot para matar a Jesús, donde dice que cantaron el himno. Eso es Mateo 26, cuando acabó Jesús, después de la cena, entregó 26. La oración. Ay, ¿dónde es que está? Sí. Ya, Mateo 26:30. Después de la Santa Cena, después de haber cenado, después de haber dicho que ustedes tomen esta copa y háganlo en memoria de mí, porque este es el pacto que hay con Dios, que si ustedes creen que yo les doy la vida, que estoy dando mi vida, es por ustedes, porque ese es el pacto que tenemos, que Él derramó su vida hasta la muerte. Entonces, después de que les dijo eso, luego dijo, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, porque Él ya sabía que iba a la muerte. Yo le digo una cosa, usted no le tenga miedo a la muerte. Cuando usted va a la muerte, cante himnos. Yo quisiera, si el Señor me lo permite, si fuera una agonía, me gustaría cantando: he decidido seguir a Cristo, yo he decidido seguir a Cristo. O también podría cantar: en la cruz yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Y así entregaría mi vida al Señor, como el Señor lo hizo. Oró, hizo la Santa Cena, oró en Getsemaní, pero cantó un himno, alabando a Dios por lo que vendría. Porque Él, alabar no es solamente cantarle, sino tener ese gozo de saber que nosotros estamos dando una cachetada al diablo, que a nosotros el reino de la muerte no tiene potestad sobre su iglesia, porque nada si mueren. Pero después de que nosotros sabemos que Jesucristo murió y resucitó, entonces nosotros lo que hacemos es que los bautizamos creyendo. Dice: por los que creyeran y fueren bautizados. Es que los que no creen no se bautizan, porque no creen en la resurrección de Cristo. Entonces, como nosotros creemos, como Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es que el bautismo no es un paso de obediencia. El bautismo es enterrarme con Cristo. Es creer que Dios es el que tiene poder para resucitarnos de la muerte por la obediencia a Jesucristo. Jesucristo obedeció y Dios lo resucitó de los muertos. Él no se resucitó, no se robaron el cuerpo. Él murió y resucitó, y nosotros nos estamos bautizando es en la resurrección, para unirnos en su muerte, para estar unidos en su vida nueva. En la resurrección de Jesucristo nos bautizamos, para pasar de muerte a vida. Cuando usted sale del agua, cuando Jesús salió del agua, dejó de ser el hijo de José y el hijo de María. Se escuchó la voz de los cielos que dijo: este es mi hijo amado. No que cuando usted se bautice diga que ya es un hijo de Dios, no. Pero usted está a salvo en Jesús, porque está siendo revestido de Jesús. Abandona la desobediencia. Usted dice, cuando usted se bautiza, lo que está diciendo: Adán desobedeció y murió. Señor, yo quiero obedecerte. Ahora reconozco que tú eres el rey. Voy a dejar todo mi pasado y voy a comenzar a vivir una vida nueva en ti para obedecerte como rey. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia que tiene licencia. La iglesia que solamente bautiza que porque es un paso de obediencia, sin saber que Él es el Cristo, a quien hay que obedecer después de bautizarse, no sirve. Por eso la gente desobedece, por eso la gente va a cantar a las iglesias, pero la verdad no obedecen, ni siquiera leen la Biblia, ni siquiera entienden que Él es el rey. Dicen que Él es el rey, pero ¿para qué le dicen Señor, Señor si no me obedecen? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que obedezca. Primero, que acepte la vida. ¿Y dónde está la vida? Dijo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida. Si en su iglesia, si los pastores no predican de Jesús, si en su interior no salta la fuente de la vida, porque Él dijo que vino a darles vida y vida en abundancia, es que nosotros tengamos una vida abundante llena de la sangre.
Porque nosotros necesitamos sangre cada vez que usted comete el pecado. Usted tiene ahorita un mediador que cuando resucitó de los muertos se sentó a la diestra del Padre. Y luego vendrá con poder y gran gloria para castigar a los que no creyeron en Él. Y va a gobernar la tierra durante 1000 años para cumplirle a Israel. Pero nuestra eternidad, el camino para nuestro espíritu lo hizo el Señor. Cuando murió le dijo al que estaba muriendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no le dijo que en el cielo, sino en el paraíso. Luego del paraíso Él volvió otra vez a manifestarse, y después de manifestarse luego se subió al cielo. O sea que el camino es que usted muere y usted va a dormir al paraíso. No estamos en el sermón de las 7 palabras. Estamos hablando la verdad. Estamos viendo la muerte de Jesucristo con los ojos de Dios, que Él vino en la primera manifestación para tomar obediencia al Padre y entregarnos su vida, y esa vida está en su sangre y hay un pacto con Dios. Si usted cree que esa sangre viene de Dios como un testimonio de que Él nos ama, entonces podrá cumplirse Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Eso se lo digo a todos los que están bajo la ley, se la pasan acusando a todo el mundo de pecado. Dejen de acusar y están mirando y oliendo los pecados de los demás. Dejen de acusar a los demás. Más bien ayude a deshacer las obras del diablo. No estoy diciendo que les permita hacer lo que quiera, pero es que después de que una persona ha tenido la gracia y está en Cristo, él ya tiene un Salvador. Él le confesará sus pecados al Señor. No tiene que confesárselos ni al pastor ni a la iglesia, ni a nadie. Tiene que confesar los pecados al Señor. Tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si cae, cae para el Señor, y si muere, muere para el Señor, y si el Señor quiere también lo levanta. ¿Yo para qué me voy a poner a juzgar el siervo ajeno? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a tierra con sus ángeles, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, o sea Jesús, el Salvador, el poder y el Rey de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y de noche. Lo echó fuera para que no nos acuse más. ¿Para qué usted acusa a otra persona? ¿Va a suplir el oficio del diablo de acusador en vez de usar el de haber alabado a Dios, a Jesucristo? Él estaba preparado los tambores y flautas para él. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque nosotros no amamos la vida en este mundo. Sí amamos el estar acá, porque para mí el vivir es Cristo. Entonces, si yo estoy aquí es para que Cristo me use, para que otras personas encuentren el camino para su espíritu, para que encuentren al Cristo, para que encuentren al Hijo de Dios, que encontrando al Hijo de Dios encontramos a Dios. Vengan a mí. Usted está buscando, venga. El Padre y yo uno somos, no se preocupe. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Lo que pasa es que lo vieron morir de esa manera, como un criminal y como tan humilde, ¿no? Que hasta todo el mundo le va a pensar: ay, pobrecito. Ningún pobrecito, él está obedeciendo al Padre. En esa primera manifestación, él solamente está diciendo: Señor, yo te voy a obedecer, y si tú lo que quieres es que yo les dé mi vida, yo te los doy. Pero Dios está diciendo: tranquilo, tú eres rey, y te voy a coronar como rey. Así ellos se burlen, pero te voy a coronar como rey. Y mientras él estaba con Pilato y le pusieron la corona de espinas, lo estaban coronando. Estaba recibiendo su reino humildemente y le estaban poniendo la capa. Sí, y le pusieron un cetro y se burlaron de él. Pero deje que venga por segunda vez a ver qué va a hacer con ellos que se burlaron, que se rieron, que los escupieron. Hasta el centurión, que lo vio al final, dijo: uy, este verdaderamente era un santo. Dio gloria a Dios diciendo: este hombre verdaderamente era hijo de Dios. Voy a dejar para que ustedes también escudriñen la Escritura, para que ustedes también se llenen del Espíritu Santo, para que sean conmovidos por la palabra. Porque ya el lunes nos vemos el día del Señor, el primer día de la semana. Vamos a rendir el culto. Si usted quiere que lo añada al grupo de WhatsApp mío, por favor escríbame. También, si usted tiene alguna pregunta con otro tema, escríbame por aquí por Messenger, y deme un número de teléfono si quiere, y yo lo llamo, o para añadirlo a un grupo, o para que podamos hablar más tranquilamente. Si tiene alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta ahorita? Ok. Entonces vamos a dar por concluido por ahora. No se nos olvide, hermanos, que hoy es viernes, digámoslo así, santo, cuando Jesús a las 3 de la tarde muere, y luego al día siguiente él reposó de toda la hora. Ya, hasta ahí llegó. El que creyó, creyó. Luego Dios el Padre lo resucitó el primer día de la semana. Él no resucitó el sábado,
porque el sábado es el día de la muerte. El sábado se guarda la muerte. La ley da el sábado para que el sábado estaba dado a los judíos para que reconocieran la obra de Dios. El sábado no se trabajaba porque el sábado era el día de descanso, el día de reposo, donde ellos tenían que contemplar y reconocer a Dios, el que los creó. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahorita nosotros decimos que nosotros hemos visto la gloria de Dios y nos reunimos el primer día de la semana porque la gloria de Dios es Cristo resucitado, que triunfó sobre la muerte, que sacó a luz, a victoria la vida. Nosotros nos reunimos el día de la vida. Mañana descanse y reflexione. Tiene 16 capítulos para aprender a leer la Biblia y 16 estudios para creer mejor en Jesús. Repáselos, ore. Tiene también 32, creo que 16 reuniones que hemos hecho de reflexiones a las 6 de la mañana. Mírelas en nuestro fanpage. Mire también nuestro canal de YouTube. Si no lo tiene, escríbame y nosotros le enviamos para que usted pueda tener no solamente el estudio. Los esperamos el día del Señor a las 10 de la mañana en el fanpage para rendir el culto a todos juntos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase de tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hermanos, misericordia, gracia y paz de Dios para todos. Nos vemos.